Bendecimos a aquellas vidas, a aquellas personas que nos ven a través de estos medios, Señor, donde quiera que llegue tu palabra, Señor. Bendice cada familia, Señor. Bendice cada siervo, cada persona que entre a ese canal y vea a Dios. Sé tú ministrando sus corazones. Háblale, Señor. Habla, revélate a ellos, Señor, te lo pedimos. Como iglesia oramos, Rey de Gloria, para que hables a esos corazones, a esos ministros, cualquier pastor, evangelista, como se llame, predicador. Habla a través de esos corazones, de esa palabra, Dios. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Y bendice, Señor, ese canal. Y la iglesia del Señor Jesucristo dice amén y amén. Dale ese aplauso al Rey. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre, a su gloria, a su nombre, a su gloria, a su nombre. Vaya a 1 Corintios, hermano, capítulo 3. Y busque Efesios, por favor. Busque Corintios y la carta de Efesios, por favor. Busque Corintios y Efesios. Corintios y Efesios. ¿Ya lo tiene ahí? Dice la palabra del Señor así, primera carta a los Corintios, capítulo 3. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11. Dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿qué? Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Pero quiero que repitas el verso 11 porque nos vamos a centrar ahí. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto ya, el cual es ¿qué? Jesucristo. Efesios capítulo 2, verso 20. ¿Ya lo tiene ahí? Efesios 2, verso 20 y 21. Dice así: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, el ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo ¿de quién? Del Señor. Edificaos, dice. Edificaos, léalo vuelta. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero mire lo que dice: siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor. Amén y amén. Hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema fundamentados en la palabra de Dios. ¿Fundamentados en qué? En la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos la palabra, el deseo del Señor Jesucristo es que todo creyente, escucha esto, el deseo del Señor Jesucristo es que todo creyente, todo seguidor de Cristo debe estar y permanecer fundamentado en la palabra de Dios. Esa es nuestra base principal. No hay otro fundamento en el que el cristiano pueda pararse. El único fundamento en que el cristiano y el seguidor es de Cristo es nuestro fundamento, la palabra, Cristo mismo. Cristo es la palabra, es el logos, Él es el Señor, es el centro de nuestras vidas, debe ser.
Entonces no hay otro fundamento. Cuando Pablo predicó, dijo: nosotros no hemos predicado otro evangelio, sino el que hemos ¿qué? Recibido, el que hemos oído, el cual predicó el Señor Jesucristo. ¿En qué estaba hablando Pablo? Pablo dijo: nosotros estamos fundamentados en el fundamento que es ¿qué? Cristo. Pablo siempre era un hombre cristocéntrico y todas las predicaciones de Pablo eran centradas en Cristo. No había más. Pablo era cristocéntrico. El fundamento de Pablo era Cristo. Y el anhelo del Señor es que cada cristiano, cada creyente, cada seguidor de Cristo, aprendamos a ser fundamentados ¿en qué? En Cristo, en la palabra. Este es nuestro fundamento. Aquí, cuando tú estás fundamentado en la palabra, no te mueve nada. Nada te va a mover. Cuando tú estás fundamentado en la palabra, no seremos creyentes flotantes. Cuando tú estás fundamentado en la palabra, no seremos creyentes inestables. Cuando no somos fundamentados en la palabra, somos movidos por cualquier viento de doctrina. Hay creyentes que usted se da cuenta que van de un lado para otro y de un lado aquí para allá y de allá para acá. ¿Por qué? Porque no tienen un fundamento en la palabra. El Señor dijo: fundamentados en la palabra. Fundamentense en el evangelio. Hay gente que no está fundamentada y no saben ni lo que quieren ni lo que piensan. No saben qué es lo que quieren. Cuando tú estás fundamentado en la palabra, tú haces lo que la palabra dice. Hay gente que yo los llamo que no tienen sino no el Espíritu de Dios, sino el espíritu de pulga. Viven brincando de iglesia en iglesia. ¿Buscando qué? Cuando tú tienes un fundamento y el centro tuyo es Cristo, tú eres fundamentado en la palabra. No te la pasas divagando para allá ni para acá. No estás buscando congresos ni llenuras del Espíritu Santo en campañas. Cuando tú estás lleno y centrado en el fundamento que es Cristo, permaneces en Cristo. Y ese es el problema de hoy en día. Y ese es el temor. Porque la iglesia a veces se le olvidó el fundamento. Se le olvidó que nuestro fundamento es Cristo, es la palabra. Ese es nuestro manual, nuestra guía. Todo lo que yo quiero saber está en la palabra. El consejo más sabio está en la palabra. Yo como pastor puedo darte un consejo, pero puedo fallar porque soy humano. Me puedo mover en mis emociones. Te puedo decir: haz esto, cuando realmente Dios quiere que hagas otra cosa. Pero cuando tú das un consejo guiado bajo el fundamento de la palabra, eso lo respalda Dios. Todo cristiano debe tener. Son inestables. Una persona que no tiene fundamento es inestable. Son sin fundamento. Dios quiere, escucha esto, iglesia amada. En estos tiempos, desde el tiempo del Señor Jesucristo, Dios siempre quiere que el creyente esté fundamentado en la palabra. Que tu fe esté fundamentada en la palabra. Que tengas una estabilidad. Cuando tú estás fundamentado en la palabra, tienes una estabilidad espiritual en el Señor. No estás un día arriba y otro día abajo, como los ascensores. Quinto piso, sótano. Y el que está en el sótano va a ir hasta el segundo. Y el ascensor se la pasa para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque a veces
no estamos fundamentados en la palabra de Dios. Cuando yo esté fundamentado en la palabra, venga lo que venga, pase lo que pase, de ahí nada me moverá, porque estamos en la palabra. ¿De acuerdo? ¿Qué es un fundamento? Antes de explicarte qué es un fundamento, cuando alguien va a construir un edificio, un ingeniero, o tú vas a construir una casa, ¿qué hace que tenga la casa o el edificio? No hace los ladrillos nomás. Lo que hace que esa casa esté firme, lo que hace que esa casa tenga profundidad, durabilidad, que tenga conocimiento, cimientos, es el fundamento con el cual se va a iniciar a construir la casa. Entonces, entre más bases profundas, entre más columnas anchas tenga la construcción, más fuerte va a ser su fundamento, va a resistir más peso. Entonces, ¿en qué parte la durabilidad en una casa? En los fundamentos. Mira esta columna ahí. Eso es un fundamento. Sobre esa columna descansa porque viene ¿de dónde? De abajo. Viene desde a la raíz. Esa columna no la levantaron ahí para arriba. Eso viene desde abajo. Cuando viene el temblor, vienen las tormentas, ¿qué hace? Simplemente ella se macea porque está fundamentada, está con buenos cimientos. Ahora sí, ¿qué es un fundamento? ¿O cómo se describe la palabra fundamento? Fundamento es aquello que tiene ¿qué? Estabilidad. Fundamento es aquello que tiene firmeza. ¿Cómo estamos en la estabilidad? Fundamento es aquello que tiene profundidad en el conocimiento, en la palabra. Cuando tú estás fundamentado en la palabra, tienes firmeza, tienes estabilidad. Cuando estás fundamentado también es durabilidad. Permaneces en la palabra a pesar de lo que venga, porque tienes ¿qué? Fundamento. ¿Qué más es? El fundamento tiene conocimiento. ¿De qué fundamento te estoy hablando yo? De la palabra de Dios. Este es nuestro fundamento y nuestras vidas deben de estar fundamentadas en la palabra. Cuando tú estás fundamentado tienes ¿qué? Firmeza, profundidad, te paras firme, tienes durabilidad. Cuando alguien quiere venir a desviarte con corrientes que no son bíblicas, tú tienes que conocimiento de qué, de la palabra, porque estás fundamentado en la palabra. Entonces nadie te va a mover de ahí. Pero si viene alguno de otra corriente, una doctrina errónea, y a ti te habla, y cuando tú no estás fundamentado en la palabra, tú te vas para allá, y de aquí para allá, y de allá para acá. Son inestables. Y a eso es lo que Dios nos llama a nosotros: tener una estabilidad espiritual. Cuando un creyente escucha, tiene firmeza, tú lo ves firmes a pesar de las circunstancias. Así esté dándole el agua por acá, pero tú lo ves firmes. Cuando un creyente tiene fundamento, lo ves estable. Que hay problemas, sí. Que hay circunstancias, sí. Que hay pruebas, sí. Pero cuando esa persona tiene fundamento, está estable. Tiene conocimiento. Y te voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que nosotros, dice que nos ha recibido como soldados de Jesucristo. ¿Somos qué? ¿Soldados de qué? De Jesucristo. ¿Qué hace una persona cuando presta servicio? Cuando una persona presta servicio, lo primero que hacen ¿qué? Es fundamentarlo, enseñarlo, prepararlo, formarlo.
Eso hacen en la vida secular. Lo capacitan, lo entrenan, lo preparan. Pero ese fundamento en el cual lo están preparando no es fácil. Hay momentos duros, pruebas duras, donde muchos soldados lloran, donde muchos se desertan, se van porque el entrenamiento o el reentrenamiento es duro. Muchos no aguantan. Ese fundamento en el cual nosotros, sí me estoy ya dando a entender, ese fundamento en el cual los soldados están o queremos llegar, eso va a costar. Ese fundamento para que tú no te muevas de aquí para allá ni seas movido por cualquier cosa, eso te va a costar el fundamento en tu vida. Un soldado se esfuerza, se sacrifica, madruga, duerme menos. ¿Sí sabe para dónde vamos, no? El que tiene el fundamento y quiere un fundamento tiene que pagar un precio. Duerme menos, se esfuerza, se sacrifica, pero eso cuando él termina, llega el capitán o el coronel, dice: aquí tenemos esta escuadra o en el ejército llaman pelotones o contraguerrilla. Y dice: aquí está esta escuadra, este pelotón está listo ya ¿para qué? Para la guerra. ¿Pero por qué va para la guerra? Porque está formado, porque tiene un fundamento, tiene una enseñanza, tiene un principio, tiene bases, tiene raíces. Eso es lo que hacen en el ejército. Ahora pregunto, ¿cuál es nuestro fundamento? La palabra. ¿Cuál es nuestra base que debemos de permanecer? Que nos cuesta, que hay problemas, sí, circunstancias, sí. Pero cuando tú estás fundamentado en la palabra, dice el capitán, esta contraguerrilla está preparada para la guerra. Pero hay soldados que por no tener el fundamento, la enseñanza, o no poner cuidado a la enseñanza, hay soldados que cogen el fusil, mueven el fusil, disparan y se matan ellos mismos. ¿Usted no ha oído eso? Cuando yo presté servicio había un soldado que no se había hecho el que jugó y se lo puso acá y ¡pah! No conocía su arma, no conocía el arma que tenía para defenderse. Pregunto, ¿cuántos conocen la palabra? ¿Usted no le ha preguntado a alguien? ¿Usted ha leído el libro de Nahum? ¿Nahum? ¿Nahum? Sí. ¿Usted ha leído el libro de Abdías? ¿Abdías, pastor? ¿Eso está en la iglesia? ¿Eso está en la Biblia? Y antes preguntan si está en la Biblia. ¿Ha leído el libro de Oseas? O sea que no, Oseas no ha leído, no lo ha leído Oseas no lo ha leído. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, porque no nos interesa conocer el fundamento que Dios nos dejó, la palabra sobre el cual nosotros un día estaremos firmes porque estamos listos para la guerra. Cuando tú estás listo para la guerra y estás fundamentado en la palabra, entonces coges tú, como yo lo llamo, la ametralladora de 66 tiros. 66 tiros. Yo cargo un arma, ya no de 10, 66. Cada vez que el enemigo quiere salir, ¡pum! ¿Por qué hace uno eso? Porque está ¿qué? Fundamentado en la palabra. La palabra debe morar en abundancia en vuestros corazones, dice el Señor. Pero hoy hay cosas que le quitaron el lugar a la palabra. Entonces un soldado está preparado, le pregunto, ¿está preparado para la guerra? Y por eso el Señor decía: diles que se fundamenten en mi palabra, porque lo que vendrá será duro para mi iglesia. Y no muchos, no todos soportarán lo que viene, dice. Solo soportará aquel que esté fundamentado en la
palabra. Del resto yo no sé cuántos irán a desertar, porque en la vida secular muchos soldados se desertan, se evaden, chillan, gritan: mamá, venga, me lleva. Otros piden la baja. Esto ya no es conmigo, dicen. ¿Para qué esto? ¿Cuántos soldados de Cristo se han desertado? Estuvieron un día empuñando un día el arma de guerra, llenos del poder del Señor, pero un día desempuñaron, olvidaron esa arma y ahorita ya están afusilados. Pero le tengo una nueva. Cuando tú no estás firmes, hay creyentes sin fundamento, no tienen firmeza, no tienen crecimiento, no tienen durabilidad, no saben lo que quieren, no tienen conocimiento. Les preguntas tú, como te decía ahorita, si yo le preguntara aquí: ¿usted ha leído el libro de Nahum? No me conteste. ¿Ha leído el libro de Nahum? ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Nahum? Si yo le preguntase cuántos capítulos tiene el libro de Abdías, no me conteste. Pero son 66 tiros los que hay acá. Es un fundamento poderoso, y el soldado no le preocupa por conocer su arma. La Biblia dice: porque Dios no nos ha dado armas poderosas, sino poderosas carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para destrucción de ¿qué? De fortalezas. Son creyentes sin fundamento, son cristianos sin fundamento, no han sido preparados, no han sido enseñados, no han conocido a su capitán. Yo tengo que conocer a mi capitán. Cuando el Señor Jesucristo llamó a sus 12 discípulos, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo? Los preparó, los fundamentó en la palabra, los enseñó, los capacitó. Y él no dejó esa tarea hasta que él no se fue. Entonces los discípulos estaban ¿qué? Capacitados, estaban enseñados, estaban instruidos en la palabra, estaban fundamentados en la palabra. Y fueron 3 años y medio que estuvo el Señor con ellos. La pregunta es: ¿cuántos años llevamos como soldados de Jesucristo? ¿Cuántos años llevamos, iglesia, como soldados de Cristo? La pregunta es: ¿estamos fundamentados? Cuando viene una crisis, ¿cómo nos respondemos a la crisis? Cuando viene una tentación, ¿cómo respondemos a la tentación? ¿Cómo respondemos? Cuando no sabemos responder es porque no tenemos fundamento bíblico. Pero cuando tú tienes un fundamento bíblico, tienes la capacidad para responder. Yo siempre he dicho esto. Un pastor dijo esto. Eso se me ha quedado en la mente de hace más de 25 años que escuché esa frase. Un pastor dijo estas palabras, más o menos como cuando yo llevaba como 2 años, más 1 año larguito de haber conocido al Señor. Escuché esta frase que te voy a decir. Le dijo a alguien en una prédica, dijo: yo no sé, dijo, iglesia, yo no sé si la palabra que mora en ti, o sea, el fundamento, la enseñanza, el conocimiento que tienes, dijo, yo no sé si la palabra que mora en ti venza el pecado, o el pecado venza a la palabra. Ese día dio esa frase y yo dije, ¿cómo así? Y cuando al pasar del tiempo entendí, cuando entendí, cuando me aparté de Dios, entonces me di cuenta que el pecado venció lo que había dentro de mí. ¿Por qué? Porque no tenía fundamento.
Esto no significa que usted no pueda fallar. Somos humanos, pecadores a diario. El problema no es ese. Cuando tú caes, cuando tú te debilitas, cuando tú pecas, a veces si no tienes fundamento o tienes el fundamento, pero cuando tú tienes una doctrina, un evangelio, déjame decirte esto, así tú peques, caigas, porque tienes un fundamento, volverás al Señor. Porque tienes un principio, porque tienes una enseñanza, porque hay un fundamento que te das cuenta que sin Dios no eres nada. Eso fue lo que me hizo volver a mí vuelta al Señor. Y esa frase nunca me olvido. Y cada vez que se me presenta algo, viene esa frase a mi mente. No sé si la palabra que mora en ti venza la tentación, el pecado, venza todo argumento, o el argumento o el pecado venza a la palabra que hay en ti. Y a veces nos pasa así. Jesús capacitó a sus discípulos. Y cuando Él se fue, ¿qué dejó? Un grupo de hombres, un grupo de guerreros fundamentados en la palabra, fundamentados en la fe. Él dejó 12 hombres guerreros. Él dejó 12 hombres fundamentados en la doctrina. Él dejó 12 hombres fundamentados en la fe. Dejó 12 hombres con coraje para hacerle frente al diablo. Él dejó hombres así. ¿Pero por qué? Porque estaban fundamentados en la palabra. ¿Por qué los fundamentó? ¿Por qué les enseñó? ¿Por qué los discipuló? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que si no los dejaba fundamentados, el diablo iba a venir y los iba a desviar del propósito de Dios. Por eso Él trabajó en ellos día tras día. ¿Y qué hemos hecho nosotros desde que Cristo se ascendió al cielo? Nos dejó la palabra, nos dejó el Consolador, el Espíritu de Dios, que está día tras día trabajando en nosotros y dándonos fortaleza y enseñándonos y recordándonos el fundamento de la palabra en nuestras vidas. Ese es el Espíritu de Dios. Por eso la iglesia debe estar fundamentada en la palabra. Dice la palabra: oiré rumores de guerra. No te afanes, está tranquilo, porque hay una promesa que entre más rápido acontezca esto, estamos más cerca a la venida de mi Señor. Dale ese aplauso al Señor. Pero cuando tú no estás fundamentado en la palabra, en vez de venirte esa alegría, te viene temor. ¿Y ahora para dónde cojo? ¿Para dónde cojo? No, lo que viene es gloria a Dios, porque la venida de Cristo se está cumpliendo y el fundamento, la palabra que es Cristo, se cumple. Pase cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Sé que se la hierba marchítese la flor, dice, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es nuestra promesa de que Él vendrá un día por nosotros y esto se acabará y nosotros estaremos allá en el cielo con Él. Esa es una promesa. Entonces, hermano, todo se está cumpliendo. El fundamento nuestro es la palabra. El Señor dijo: si yo no preparo a estos, viene el diablo y les da 3 vueltas y los saca. Cuando usted lee el libro de Hechos, que es ahí cuando inicia la iglesia primitiva. En el libro de Hechos es el inicio de la iglesia. Cuando usted lee el libro de Hechos, nos damos cuenta que ahí inicia la persecución de la iglesia. Ahí es cuando el diablo empieza a sacar sus garras. Ahí es cuando el diablo empieza a poner a prueba a los discípulos de qué están hechos, qué fundamento hay en ellos, qué enseñanza, qué raíces tienen ellos.
y viene el primer mártir. ¿Cuál fue? Iglesia, fue Esteban. Esteban predicaba el evangelio y fue el primero en hecho en la iglesia, el inicio, el comienzo de la iglesia. Esteban fue apedreado y murió, y ¿sabe qué dijo? El que tenía el fundamento y conocía la palabra dijo: Señor, no tomes en cuenta el pecado de ellos, que son ignorantes. Yo me quedo y me abrazo en la promesa que es la resurrección contigo, Señor. Esteban hizo eso. Y usted lo encuentra en Hechos 4, por favor. Hechos capítulo 4. ¿Ya lo tiene ahí? Hechos 4. Sigue ahí la persecución. Tenga ahí Hechos 4. Vimos que el primer mártir es ¿quién? Esteban. Después se levanta ¿quién? Pedro y Juan. ¿Y sabe qué pasó con estos siervos? Como ellos predicaban el evangelio y estaban en la entrada, ya había que un cojo, un paralítico, pidiendo ¿qué? Limosna. ¿Y qué dijo Pedro y Juan? Dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro y Juan? Tenían fundamento, tenían enseñanza, tenían palabra, tenían llenura del Espíritu Santo. Tenían la llenura, tenían el conocimiento, estaban al lado del Señor. ¿Y sabe qué le dijo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, lo que hemos recibido. Y el Señor dijo: de gracia recibiste, da de gracia. Y en el nombre de Jesús le dijo: sé sano. Se sanó. Y de ahí ¿qué pasó? Porque ya vieron eso. ¿Qué hicieron con Pedro y Juan? Dice que los llamó en el concilio. ¿Y sabe qué hicieron con ellos? Los metieron presos por predicar. Pregunto, levante la mano a ver si alguien, o tú que me escuchas allá, de pronto en tu congregación o aquí, vamos a hablar de acá, ¿cuántos han estado presos por predicar acá? ¿Sí? No hemos estado presos que hayan dicho: usted estaba predicando, pónganle las esposas y échelo allá. Pedro y Juan fueron presos, y no solamente eso. ¿Sabes qué hicieron con ellos? Los azotaron. Los azotaron 40 veces menos una. Y les dijeron: ¿sabe qué? Léelo ahí, Hechos 4, versos 2 y 3. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron ¿qué? ¿En dónde? En la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían visto, dice, y habían oído la palabra, creyeron. ¿Y el número de qué? De los varones era como 5,000. Y después, ¿qué hacen con Pedro? Con Pedro y Juan les dice: ¿sabe qué? Se reúnen allá los ancianos y dicen: pero ¿y ahora qué hacemos? Nosotros somos testigos oculares, dijeron ellos, de que veíamos a aquel enfermo que estaba allá a la entrada del templo y llevaba años, y vinieron estos y lo sanaron. Entonces ellos decían: pero ¿cómo vamos a hacer? Si nosotros volvemos y los ponemos presos, el pueblo se va a venir, porque vieron ellos. ¿Y sabe qué dijeron? Llámenlos vuelta, hágalos entrar. ¿Y sabe qué le dijeron? Está bien. Si ustedes, escuchen esto, les dijeron: Pedro y Juan, los vamos a dejar ir, pero si ustedes vuelven a otra vez alborotar aquí en Jerusalén, alborotar al pueblo con sus predicaciones, los vamos a azotar y los vamos a meter presos y azotar. ¿Qué cree que dijo Pedro y Juan? ¿Qué cree que dijo ellos? Alabado sea el nombre del Señor, estamos listos, empiece a azotarnos de una vez.
Ellos dijeron eso. Ellos dijeron eso. Mira el verso 4, verso 19 ahí. Del 4 al 19. Cuando ellos les dicen cállense, yo no hablen más. Mira el verso 17, léelo. Sin embargo, para que no os divulguéis más entre el pueblo, amonestándoles para que no hablen de quién deben de aquí en adelante hombre alguno. O sea, ¿de qué les estaban prohibiendo? Hablar de Jesucristo. Llamándole les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Les dijeron: si ustedes siguen hablando, los metemos presos. Mas Pedro, ¿qué dijo? Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndole: juzgad si es justo, le dijo, delante de Dios, obedecer a vosotros antes que Dios. Pedro, yo me los imagino a esos dos siervos, esos dos discípulos, diciéndoles: ustedes no pueden callarnos. Si ustedes nos van a meter presos o nos van a azotar, yo me imagino a Pedro haciendo así: estoy listo. Juan, yo también estoy listo. Empiecen a azotarme. Pero escuchen esto, les dijo: varones, yo prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. Y el evangelio, le dijo, no lo podrá pagar nadie. Ningún demonio podrá impedir la predicación del evangelio. Llámese tiempo cual sea el tiempo. El Señor Jesucristo es Rey para siempre. No hay quien pueda parar. El problema, ¿sabe qué es? Que no hay quien predique. Ese es el problema. Cuando el Señor el que tiene fundamento, el que conoce el evangelio, de pronto puede apartarse, pero regresará. ¿Por qué? Porque tiene fundamento y conoce el evangelio. Cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro, ven, lo llamó y le dijo: de hoy en adelante ya no serás pescador de peces, te haré pescador de almas, dijo, de hombres. ¿Qué significan los peces? Almas, hombres. ¿Usted sabe cuántos peces hay afuera? ¿Cuántas almas hay sedientas muriendo? Y usted y yo tenemos el alimento para ellos. El problema es que hoy no ponen preso a nadie. El problema es que nosotros hemos puesto presa la palabra de Dios. Y nos cuesta llevar el evangelio a aquel que no conoce. Nos cuesta muchas veces. Le dijo el Señor a Pedro en Mateo 4, versos 18 y 19. Mira lo que le dice ahí el Señor. Verso 18, 4, 19, 18 y 19. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que estaban ¿qué? Que echaban ¿qué? La red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores ¿de qué? De hombres. Y mire lo que dice ahí. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué pasó? Le siguieron. Ellos entendieron el llamado de Dios. Ellos entendieron la gran comisión por el cual Dios los había llamado. ¿Y qué era qué? A ser pescadores de hombres, de almas. Dios usó a Pedro, a Juan, a sus discípulos. ¿Por qué? Porque tenían fundamento, porque conocían la palabra. Ahora escucha esto, iglesia. Ya no está Pedro, ya no está Juan, pero estamos tú y yo aquí.
para servir al Señor, para llevar el alimento a aquellas almas que están muriendo de hambre. No de hambre física, sino de hambre espiritual. Estamos aquí tú y yo ahora. Pedro ya no está, Juan ya no está, Pablo ya no está, Lucas ya no está, Marcos no está, pero estamos tú y yo aquí para llevar el evangelio. Los que habemos aquí ha sido por la pura misericordia de Dios que estamos acá. Si nosotros entendiésemos la gran comisión, aquí estaríamos haciendo el día domingo el segundo culto ya. Estaríamos haciendo aquí el domingo el segundo culto. Pedro ya se fue. Los ángeles no están acá. Estamos tú y yo. Tú y yo. Para llevar el alimento a aquellas almas sedientas, hambrientas del Señor. La palabra dice: qué hermoso y cuán maravillosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas del Señor, dice. Cuán hermoso es aquel que testifica, dice. Pero esto digo, dice, aquel que me niegue delante de los hombres, dice, yo un día también lo negaré delante de mi Padre, dice. Y el no testificar, el no predicar el evangelio es negar a Cristo también. Es negar. El Señor necesita que seas un creyente con fundamento. Pero ese fundamento cuesta. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo llega? Llega orando, llega ayunando y llega escudriñando la palabra. Llega teniendo una relación con Dios. ¿Cómo llega el fundamento? Adorando a Dios. Hoy es difícil ver en la iglesia que toca decirle: levante las manos y adore a Dios. Si no, no las levanta. Dígale al Señor: santo, santo. Cuando usted está fundamentado en la palabra y sabe que nos reunimos aquí al culto, es adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no me cansaré de adorarlo ni levantar mis manos y decirle: santo, santo, porque a eso es lo que yo vine a adorarlo. Pero hoy la iglesia no entiende eso. La iglesia hoy en día está más preocupada por conseguir cosas seculares que no por ir al reino celestial. Terminando. El fundamento, ¿cómo llega? En oración, en ayuno, en la lectura de la palabra. Nosotros como iglesia debemos tener un hábito, al menos ayunar una vez en semana. Al menos. Si usted lo hace, le felicito. Si usted no lo hace, Dios tenga misericordia. Pero al menos debemos de ayunar una vez en la semana. Y hay gente que se les habla de ayuno y se enferman. Les duele la cabeza. Hay gente que se les habla de ayuno y se enferman. Piensan más en lo que van a estar pasando que en lo que van a estar buscando y llenándose del reino. Se enferman. Viendo que la Biblia dice que hay géneros que no salen sino ¿con qué? Con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Ese es un fundamento. Ay, pastor, que el diablo me cacheteó. Ayuna, ora y reprende al diablo. Y él huirá de vosotros. Señor, que el diablo, ¿qué hago? Someteos a Dios y resistíos al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo te sometes? En el fundamento de la palabra. Porque si no, Satanás le da 3 vueltas. Porque somos humanos. Somos carne y hueso.
Aquí no hay ángeles. Aquí todos cometemos pecado y necesitamos cada día de la misericordia de Dios. Pero Dios nos dejó un fundamento, nos dejó una enseñanza, nos dejó una palabra para poder resistir todo ataque del diablo. Y por eso es que se ve muchos creyentes endebles, débiles, raquíticos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no se ora, no se ayuna y no se lee palabra. Y es lo más tremendo que viene acá. Ya no se congregan. El Señor no dijo oren a veces. Cuando quiera oren. El Señor no dijo congréguense a veces. Cuando quiera vayan, cuando no quieran no vayan. No, es un mandamiento, es un mandato. Dijo no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Señor pastor, yo lo busco desde la casa, yo oro en la casa. Eso está bien, pero Dios dio un mandato de congregarse como iglesia. El Señor le dijo a Moisés: reúne a todo el pueblo, niños, jóvenes, ancianos, todos reúne la congregación, dijo, y llévalos al pie del monte de Sinaí. Nadie se queda. Mire, están en célebres de la mami. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros preparados? ¿Qué dice Juan 4:23? Y ahora es cuando el Padre busca, dice, adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Él está buscando que le adoren, porque es necesario que le adoremos. ¿En qué? En espíritu y en qué? Y en verdad. En verdad. Iglesia, nosotros tenemos que aprender a ser adoradores en espíritu y en verdad. Debemos de adorar, debemos de entrar con acción de gracias. Decir: Dios, gracias por lo que has hecho. ¿Cuántos pudieron respirar esta mañana por sí solos? Eso es un milagro. Eso es, usted tiene que tener una actitud de agradecimiento. Decir: Dios, gracias porque puedo respirar. Puedo estar ahí. El creyente tiene que dar gracias porque hay paz, hay gozo, hay alegría, hay regocijo, hay bendición. Cuando tú eres agradecido, entonces tu forma de adorar. La pregunta es: ¿qué fundamento tenemos hoy en día? ¿El fundamento de la palabra o nuestras propias creencias? La palabra es real, hermanos. Es real. La palabra es real. Y un día nos estaremos presentando delante de Él. Hay que salir a evangelizar. ¿A cuánto les gusta evangelizar? Yo me voy a tomar un sorbito de agua. ¿A cuántos les gusta la bendición? ¿A cuántos les gusta evangelizar? Usted tiene el alimento para aquellas almas hambrientas. Usted tiene la esperanza para aquel que se puede perder sin Cristo. Usted y yo tenemos la esperanza. La pregunta es: ¿qué estamos dispuestos a hacer para llevar? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Terminando acá, nosotros tenemos el llamado de la gran comisión. ¿Qué dice Mateo 28:19? Leemos eso ahí. Todo lo que te estoy hablando aquí son fundamentos bíblicos.
¿Qué dice Mateo 28, 19? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está con usted? El Señor, el Espíritu de Dios. ¿Cuál es nuestra gran comisión? Evangelizar, llevar la palabra, llevar las buenas nuevas. Si yo le preguntase, ¿hace cuánto usted no le predica a alguien? Y es nuestro deber predicar el evangelio. Amén, iglesia. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento. Ayúdanos, Señor, a entender tus propósitos cada día, Señor. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.